Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Abreu. Hoy tengo el placer y el gusto de compartir un pequeño mensaje de parte del Señor, lo que ha puesto en mi corazón. Tenía preparado un material, pero lo desvié y me dejé de llevar por el Espíritu Santo y lo que me decía mi conciencia o mi corazón. Espero que lo puedan disfrutar y que pueda llegar al corazón de cada uno. Gracias, Mimpi, por la oportunidad que me dan de compartir este mensaje y gracias, Cecilia, y todos los que están aquí presentes por el esfuerzo de conectarse. Sabemos que hay diferentes zonas horarias, ¿verdad? Estamos en diferentes países, diferentes sitios y bendiciones. Dios les bendiga y hoy traigo un pequeño mensaje. em, Relacionado con un video que vi el otro día que me llamó la atención. Mi mensaje principal o el que iba a dar el inicio que quería compartir era de parte de la provisión de Dios y de la protección de Dios, pero desvié este mensaje a pesar de que han sido circunstancias que he estado viviendo estas 2 últimas semanas, pero para la gloria de Dios y, y para su ministerio, este, aquí estoy. O sea, estaba un poco enfermo, pero gracias al Señor. Entonces, tratando de preparar el material, vino a mi mente algo y recordé un video y esto fue lo que el Señor puso en mi corazón y el video me hizo pensar o recordar el libro de Primera de Juan, la primera epístola de Juan. Y el video tiene relación con un chico cristiano que se presentó en un reality show. No sé en qué país realmente, pero debe haber sido en Chile o Ecuador, uno de los dos, ¿no? ¿Verdad? Y el muchacho se presentó, llevó una canción cristiana, la hizo excelente, realmente me pareció que tiene muy buena voz y en el jurado habían 4 personas y en el reality show la forma en la que los participantes aprueban es de que tienen que estar 3 aprobados como máximo, ¿no? Eran 4, pero al chico le hacen una pregunta y la primera pregunta que le hace la chica que después de haber cantado su canción, la primera pregunta que le hacen es, si yo te doy mi voto para que califiques, ¿tú siempre vas a cantar canciones cristianas? Y él guardó silencio y dijo, sí. Y me llamó la atención porque dije, wow, cualquiera que quisiera fama dice no, pero en su corazón estaba exaltar al Señor, glorificar al Señor y se mantuvo firme. Y eso me gustó y me llamó la atención. Y los otros 3 del jurado, bueno, gracias a Dios, puso gracias en su corazón y le dijeron, ¿sabes qué? Tú puedes cantar lo que tú quieras, eres libre de hacer y llevar un mensaje porque las canciones hablan lo que hay en el corazón de las personas, del escritor o del cantautor. Y el muchacho él calificó por la gracia de Dios, pero también me pregunté qué pudo haber habido en el corazón de esta chica para que le negara. Si no cantaba música secular, ella no lo iba a aprobar. Entonces, y le preguntó, ¿no cantarías nada secular? Y él le dijo, no, yo solamente canto para Cristo. Y se mantuvo firme, cosa que fue lo que me atrajo la atención. Entonces, ella le negó el voto y eso me hizo pensar en esta epístola, que es la primera epístola de Juan, el cual fue escrita, ¿verdad? Con un propósito tremendo para la edificación y la comunión de los creyentes. Esta epístola, el apóstol Juan, él estaba en Éfeso y esta carta fue enviada a unos creyentes debido a una situación que se generaba en ese momento, pero aún permanece esa situación, aunque no sea muy visible o que no podamos apreciarla, pero es latente. Es latente y es algo que nosotros debemos estar en cuenta y como comunidad iglesia debemos evaluar, ¿verdad? Y debemos evaluar para exhortar con amor, para guiar y para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, en estos creyentes estaba una idea Grecia,
se decía que en Grecia habían ciertas ideas, y saben que en Grecia se adoraban muchos dioses. Entonces, estos creyentes estaban con unas ideas terribles en ese momento y que todavía existe, ¿verdad? Y que en sus mentes, a pesar de que ya habían creído, había un juego mental en que si Dios se había hecho carne o no se había hecho carne. Y era difícil para ellos poder creer que Dios había venido a la tierra y que había sido Jesús y que se había hecho hombre para librarnos del pecado. Entonces, no solamente esto que fuese una idea, sino que también habían creencias judías, ¿verdad? De que todas las enfermedades eran producto del pecado. Entonces, ¿cómo iba Dios a estar en un cuerpo humano si el cuerpo era un pecado? Entonces, no era bueno, solamente lo único bueno era el espíritu. Entonces, por lo tanto, era inaceptable en la creencia de que Dios se hubiese hecho hombre. Estos hacían, estas personas hacían distinción entre Cristo y Jesús. Sabemos que Jesús fue el Hijo de Dios y Cristo significa Mesías, el Salvador. Entonces, ellos decían, ¿cómo es que Jesús es el Mesías? Jesús era una lucha que tenían y Juan, el apóstol Juan, hace esta carta con la intención de restaurar y guiar esa comunidad iglesia y traerlos al camino adecuado para que no se dejaran engañar, porque habían personas que enseñaban esta doctrina de que Jesús no era Dios, de que Jesús no había sido el Hijo de Dios y que cómo podía ser el Mesías. O sea, estaban negando a Dios, básicamente. Entonces, el apóstol Juan hace énfasis en esta carta y nos invita a en toda la carta, él hace énfasis en base al pecado, hace énfasis en base a la comunión y el énfasis principal es en cómo podemos nosotros afirmar a Dios. Entonces, como ellos afirmaban que conocían a Dios, estas personas que negaban que Jesús era el Mesías, ¿verdad? El Hijo de Dios, pero ellos afirmaban conocer a Dios y no solo eso, sino que también les pertenecían a Dios, pero hacían lo contrario con sus acciones y no tenían una comprensión espiritual tan degradante como los otros creyentes, que su comprensión espiritual era mucho más elevada, mucho más alta, y por lo tanto se retiraban de vivir en la comunidad iglesia. Entonces estaban arrastrando a todos los demás creyentes a ese tipo de doctrina, o sacarlo de que, no, y no, ¿sabes qué? Ya no creas en esto, porque no, eso no puede ser lógico. Y el apóstol Juan se preocupa, como cualquier padre o pastor, y escribe esta carta llamada la primera carta de Juan. Entonces, en el capítulo 1, del 1 al 4, los invito, si tienen su Biblia en sus manos, en que leamos, y dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos, lo tocamos con nuestras propias manos y es la palabra de vida. El quien es, el quien es la vida misma. Nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Entonces, me llama la atención varias cosas y quiero hacer énfasis y uno es con la autoridad que Juan les habla. Y Juan habla, bueno, con base, él anduvo con Jesús, con esa propiedad. Hey, yo les digo que
nosotros lo vimos, lo tocamos, ustedes mismos que lo crucificaron o que ustedes mismos anduvieron con él, le tocamos, le vimos, le oímos. Y él hace énfasis el que él era desde el principio, pero el principio no había tiempo. Y ese Dios eterno entró personalmente en el tiempo de la humanidad, de esta humanidad. Y desde ese entonces es donde se divide el tiempo y podemos decir que hay un antes y un después de Cristo. Esa interpretación, yo digo, así lo vi y así se los comparto. Y digo, wow, me llamó la atención. Juan les llama la atención y les dice, un momento, él era desde el principio, pero en el principio no había tiempo, era el infinito. No, era desde el infinito el más infinito. Y todo ese vacío, toda esa eternidad, ese Dios eterno, entró personalmente en nuestro mundo, en nuestra humanidad, hecho carne, se hizo real. Y fue algo que ustedes pudieron ver, nosotros pudimos examinar, pudimos oír y pudimos tocar. Entonces, Juan, mediante aquella acción, vino y les recuerda, dice, mediante aquella acción vino la palabra. Una de aquellas cosas que me llama la atención es que uno de los nombres que se le aplica y atribuye a Jesús es que a él se le llama, él es el principio, es el verbo, él es la vida, él es el Hijo de Dios. Y el apóstol Juan les invita en estos tres primeros capítulos, en estos cuatro primeros versículos, les invita a una comunión y les dice, los invito a tener una comunión con nosotros porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Jesús, Cristo. ¿O quién? ¿Con quién? Con el ungido, con el Mesías. No dijo Jesús, sino que dijo Jesucristo, con el Mesías, con el ungido. Entonces, el propósito también de Juan era compartir el gozo que él podía sentir, la paz que yo me imagino que podía sentir, y también veo la valentía de Juan, porque yo digo, bueno, nosotros luchamos con algunas cosas, pero en aquel tiempo ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados, y enfrentar toda esa situación, bueno, hay que tener realmente aferrarse al espíritu, aferrarse a la verdad y saber quiénes somos y quién es nuestro Padre y tener identidad en Él para enfrentar situaciones como esta que hoy en día pasan. Tenemos muchos amigos, familiares, gente en la iglesia que duda de Jesucristo, que dudan de Jesucristo y nosotros debemos y estamos llamados a traerlos con amor, a mostrarles cuál era el antes y el después. Ese eterno que vino y se hizo carne, cómo ha transformado nuestra vida, que nosotros hemos sido testigos también y testigos fiel de lo que él ha hecho en nuestra vida, porque hay un antes y un después. Y después que ese eterno entró en tu vida, tú tienes un principio y un final. Y el principio es antes de Cristo y después de Cristo. Y el después de Cristo es todas las cosas que el Señor ha quitado de ti, todas las cosas que te ha provisto, todas las cosas que tú has podido ver, identificar y cambiar. Entonces, nosotros, a comparación de ellos, no lo tocamos y no lo vimos, pero hoy tenemos el consolador y lo sentimos. Y podemos tener el mismo gozo que tuvo el apóstol Juan cuando les llamaba la atención a esa pequeña comunidad de Éfeso. Aunque no solamente fue escrita esta carta para la comunidad de Éfeso, hoy obviamente la palabra de Dios se extiende y se extiende hasta el final de sus días, ¿verdad? Podemos ver que nosotros podemos gozarnos en el espíritu y poder enfrentar todas esas situaciones y adversidades que se nos presentan cuando tenemos que testificar de Cristo. No es fácil, no es imposible, pero la mejor forma de poder testificar es con nuestra vida misma. Entonces, mi llamado, mi deseo y en mi corazón, y por eso puse y desvié el mensaje, es que hay algo que el apóstol invitó a este grupo de personas, ¿verdad? De judíos,
y no judíos, y era que tenían que vivir en comunión. Ven, vive en comunión con nosotros porque nuestra comunión es con el Padre. Ven, ven y disfruta de la comunión, pero la comunión no es solamente eh, leer la Biblia, porque la Biblia te edifica, pero también es importante el compañerismo. Tener un acompañamiento es la parte importante de una vida cristiana. Hemos sido creados para vivir en una sociedad con otras personas. Por lo mismo, el Señor le puso a Adán, a Eva, perdón, Eva a Adán, lo dije al revés, le puso Eva a Adán. Somos seres sociales, somos seres relacionales y capaces de poder vivir en una armonía con vecinos, familiares, amigos. Pero si solamente estamos viendo la paja que hay en el otro y no vemos la que hay en el nuestro, entonces debemos primero evaluar y ver qué paja tenemos en nuestros ojos para que la iglesia se pueda seguir siendo edificada y darle testimonio a aquellos amigos, familiares y vecinos. Que nosotros podamos ser de impacto, que podamos testificar de lo que Cristo ha hecho, porque las acciones también niegan a Cristo. Y esas personas estaban negando a Cristo. Y eso era lo que el apóstol Juan estaba haciendo un llamado. Esta gente no comulga con sus acciones, no está acorde con lo que dicen y están haciendo lo opuesto y se están llevando a la gente de la iglesia. Entonces, la palabra también dice que somos carta leíble y que nosotros estamos a la luz, estamos a la luz. ¿Y a la luz de quién? A los pies de Cristo. Y si Cristo es la luz, pues nosotros debemos iluminar la vida de otros con nuestras acciones, pensamientos y también con todas aquellas acciones que podamos tener con los que no conocen a Cristo, porque muchas personas conocen y la palabra dice, ama a tus enemigos, no a tus amigos. Ama a tus enemigos, no, no dice ama a tus amigos. Es muy fácil amar a quienes nos rodean o con quienes nos relacionamos. Ah, yo tengo una comunidad de iglesia que realmente disfruto, que realmente doy gracias al Señor por la que me ha provisto desde que salí de mi país, ¿verdad? Y desde el primer momento en que llegué aquí, llegamos a esa iglesia y bueno, ahí hacemos vida. Y puedo decir que el Señor ha sido bueno y maravilloso, pero también ha sido bueno y maravilloso porque nosotros hemos permitido vivir en una comunidad iglesia. También ha sido bueno y maravilloso porque nosotros hemos hecho comunión con las personas y todo el círculo de amigos que tenemos básicamente se basan en la iglesia. No estamos diciendo que no tenemos amigos que no conozcan a Cristo o que no crean en Cristo o no, 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 no. Al contrario, tenemos muchos que rechazan a Cristo, pero nuestro énfasis e edificación es en la iglesia. ¿Y por qué les digo esto? Porque el apóstol Juan los invita a que hagan una comunión. Nosotros podemos dedicarle tiempo al Señor y el Señor nos va a hablar. Pero la edificación está también con los demás. Hubo algo que dije el otro día en el grupo de vida al que pertenezco, y es que ah, compartí, dije, hay muchas cosas que ya no me llenan, pero realmente también tengo algo que quiero testificar y traer a la luz. Tengo hambre por el Señor, tengo hambre por el Señor. Y eso me lleva a estudiar y estudiar y estudiar. Pero no dejo de vivir en comunidad, porque experimenté en algún momento estar distanciado de la comunidad de iglesia y te empiezas a sentir solo, empiezas a hacer cosas que no provienen del Señor, porque las tinieblas empiezan a abrazar la luz, a tapar la luz y el Señor es luz. Y si leemos en el versículo 5 en adelante, dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz, y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz,
Así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, este versículo es algo que me llama la atención porque dice, ah, hey, la luz es Dios, Él es la luz, es lo más alto. Y cuando tú pones la luz por encima de todo, estás llamado a hacer lo recto, lo bueno, lo incorrecto. A eso se refiere estos versículos. Dice, declaramos a ustedes que Dios es la luz y Dios es un Dios justo, es un Dios puro, es un Dios donde no habita pecado. ¿Sabe? Por lo tanto, cuando Jesús iba a ir a la cruz, él iba a consumar todos los pecados. Y cuando Jesús dijo, hey, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque Dios no puede hacer presencia donde está el pecado. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por la tiniebla, perdemos el gozo. Perdemos el gozo porque empezamos a vivir las consecuencias. Empezamos a vivir cegados y dejados llevar y nos dejamos llevar por lo secular, por lo del mundo. Y es muy fácil porque todo es atractivo a la vista. Recuerden que ah, el pueblo de Israel, cuando estaba en, en, en Egipto como esclavos, ellos querían ver a un Dios que les guiara. Pero Dios mandó a Moisés y los sacó de la esclavitud. Y aún así, cuando llegaron al monte de Sinaí, ellos querían tocar y ver al Dios. Entonces, como personas, siempre nuestra vista nos va a llevar a no hacer lo correcto. Pero si meditamos y oramos y meditamos en la palabra, ¿verdad? Y traemos las cosas a la luz, o sea, ante Dios, el Señor nos va a guiar y nos va a iluminar. Entonces, hacerlo intachable y hacerlo incorrecto, a eso somos llamados, a conducirnos como Él, como quién, como Jesucristo. Jesucristo fue el único que no tuvo mancha y no estoy diciendo que no vayamos a pecar. No estoy diciendo que no tengamos pecado alguno, pero hay una gran enseñanza y mensaje en estos versículos, ¿verdad? Dice, ¿y las tinieblas de qué hablan? Las tinieblas es el pecado. Entonces, la tiniebla no prevalece sobre la luz, pero si tú te alejas de la luz, entras en tinieblas. Entonces, ¿qué pasa si tú no tienes comunión con Dios y no tienes comunión con tu comunidad iglesia? Es mucho más fácil que te desvíes y que te salgas del carril. Eh, ¿Y qué pasa cuando tú enciendes un bombillo y esa luz está por encima de todas las cosas e ilumina? A eso estamos llamados nosotros, a iluminar donde hay oscuridad, porque Cristo ha hecho grandes cosas en nosotros y para eso hemos sido traídos a su camino para la gloria del Señor, no para nosotros, sino para que su ministerio se glorifique. Cada uno tiene el privilegio de servir en un ministerio diferente. Entonces, sé testimonio allí, sé testimonio en la casa, sé testimonio con tu vecino, sé testimonio a donde quiera que tú vayas, que tus pensamientos, que tus acciones redarguyan, que el Espíritu Santo te edifique y te guíe en cada momento. Imagínate si tú vas en un vehículo y vas atravesando una calle en la que no hay luces públicas, por ejemplo, ¿verdad? O se fue la luz y tu carro no tiene luces, están dañadas. ¿Cómo andas? A ciegas. ¿Cómo andas? A ciegas, o sea, andas en la nada. Y así andan las personas que andan en tinieblas, que andan en oscuridad, no tienen una guía, ¿verdad? En cambio, si viene la luz, puedes ver la carretera, pues entonces Dios es la luz, Jesucristo es el camino, y esa es la vía que debemos tomar para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, viviendo en comunión. O sea, muchas veces podemos ver anuncios en esa vía. Y te dice, mira, hay un puente más adelante, hay
una luz, un semáforo, un stop, eh, hay animales en la vía. Entonces, todas esas señales te las pueden dar las personas que te rodean en la iglesia, pero con humildad, tú puedes también ir y escuchar el consejo de ese hermano, buscar ayuda cuando tú te sientas en tinieblas. Porque si la palabra dice que tenga cuidado el que se sienta firme de no caer, que tenga cuidado el que se sienta firme de no caer. Entonces, muchas veces, y es algo que es tremendo, porque a veces cuando las personas que conocen la Biblia y hablan y se edifican, en la lucha es mucho mayor. Es mucho mayor porque el conocimiento envanece, pero la acción edifica. Y debemos vivir en acción, que es lo que nuestro amado apóstol Juan nos está invitando. Hey, acciona en vivir en comunidad, en comunión. ¿Con quién? Con nosotros, con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, la familia iglesia. Aquí, mira, el grupo de vida. Hey, aquí sirviendo en el hospital, aquí sirviendo en la comunidad. ¿En dónde? O sea, tu iglesia debe tener ministerios en las que tú puedes servir, en las que te puedes involucrar y en las que te puedes relacionar, que te ayudan a crecer y a tener una comunión con el Señor, a testificar de lo que Dios te ha dado y de lo que Dios hace. Entonces, ese ejemplo que les di, ¿verdad? De esa vía oscura, un carro sin luces, señales de tránsito y un velo que tienes en los ojos, todos estos velos y todas estas cosas, este velo lo tumba Jesucristo. Y la guía en la vía son las señales de tránsito, pero puedes tener amigos, puedes tener mentores, puedes tener un grupo de vida en el que asistes y te edificas y aprendes de la palabra y compartes también tus experiencias vividas, para que otros se edifiquen, para que otros también puedan ser edificados con tus experiencias de vida. Y hay algo que dice aquí, dice, si afirmamos, el versículo 8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Ah, dice, en si afirmamos, hay una condición, si afirmamos que no tenemos pecado. O sea, estamos diciendo que nosotros estamos puros y sin mancha. O sea, que no cometemos pecado, entonces ya estamos llamando a Dios mentiroso antes de decirlo. Porque antes de decir cualquier mentira, ya en nuestra conciencia hemos pecado. Debemos ser cuidadosos con eso. Muchas veces decimos, no, no, es que yo no estoy en pecado. No, es que no es así. No, no, no. Y entramos en negación y hay que ser cuidadosos, muy cuidadosos con eso. Entrar en negación puede ser lo más terrible para la vida de un cristiano, porque después de la negación viene el orgullo, y si no es que está antes, ¿sí? Y recordemos que Lucifer fue arrojado del cielo por el orgullo y por la soberbia y por querer alcanzar y ser como Dios, ¿no? Entonces, ah, mi invitación en este versículo es que, que debemos meditar, debemos orar, debemos pensar las cosas que nosotros vamos a hacer, porque no podemos decir no hemos pecado y yo no peco. Todos los días es una nueva oportunidad para dirigirte al Señor y decirle, Señor, gracias por este nuevo día, gracias por una nueva oportunidad, gracias porque me has traído a tu camino, líbrame del pecado, Padre, guíame, Señor, levanta mis ojos, quítame el velo espiritual en este día nuevamente y perdona los pecados que ayer cometí.
Perdona esos pecados que ayer cometí, Señor, pero también ayuda a identificarlo. Ayuda a identificarlo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque aquí están las buenas nuevas, dice. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es un qué? Un Dios fiel y justo, bro, para perdonarnos. Entonces, si no confesamos nuestros pecados, creo que no hay perdón para nosotros los cristianos. Pienso, así lo sentí en mi corazón, entonces debemos sacarlo, porque quien trabaja en la oscuridad es el enemigo. Quien trabaja en la oscuridad, en las tinieblas, es Satanás. Dios trabaja en la luz. Y yo te invito a que tú traigas tus pecados a la luz. No hay otra forma en que puedan ser perdonados. Si los tienes ocultos, no los has mencionado, te aseguro que lo estás haciendo día a día, a día, a día, y puede que hayan crecido y crecido y crecido y crecido. Es más, estoy seguro. No es que puedo que haya crecido, no es que crea, no, estoy seguro que han crecido. Entonces, debemos examinar lo que el Señor nos está pidiendo. Digamos, hey, no digas que no tienes pecado. Ven y confiésalo, pero confiésalo ante mí, confiésalos al Señor. Busca ayuda, busca una comunidad en la que te puedas relacionar, en la que te puedas edificar y en la que puedas tú también hablar de esos pecados. Y de esa forma serán limpiados, son atados, ¿sabes? El Señor te hace nueva cada mañana para que puedas reconocerle, para que puedas buscarle y para que puedas ser guiado por el Espíritu Santo. Dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Entonces, antes de decirlo, ya estamos llamando a Dios mentiroso, solamente con nuestro pensamiento, cuando entramos en negación o cuando dejamos que nuestro corazón se llene de orgullo. Y decimos, no, 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 es que yo no peco. No, pero eso no es un pecado. Eso es tan sencillo. Solo fue uno, fueron dos, fueron tres, cuatro, cinco, seis veces. Y en el último mes fueron 28 veces. Uno por día. Pero estamos llamados a la restitución. Estamos llamados a ser como Él, como quién, como Jesucristo. Y obviamente seremos limpiados el día de su venida. Pero es nuestra responsabilidad y decisión parecernos a Él. Es nuestra responsabilidad guiarnos y conducirnos como Él se condujo. Pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que ahorita nosotros tenemos el Consolador, el Espíritu Santo, y nosotros debemos seguir, seguir los... Hay dos grandes cosas que el Señor pidió, y dijo, hay dos mandamientos: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el otro mandamiento tan importante para Dios es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú quieres amar al prójimo y te quieres amar a ti mismo, hay algo que lo tengo en el corazón y tengo que sacarlo. Y aunque no lo puse en el material, no lo puse en el material, lo voy a compartir. Pero hay sitios, personas o iglesias, ¿verdad? Y no estoy aquí para criticar, sino para edificar, orientar y guiar, porque es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y es cuando Nicodemo le preguntó a Jesús, Señor, ¿cómo hago para nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que volver al vientre de mi madre y volver? Entonces Jesús le respondió, no, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y del espíritu, pero hay muchas corrientes, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, no, solamente tienes que creer en Dios y dice que el Señor Jesús es el Señor y tu Salvador. Pero si el mismo Jesús fue ante Juan el Bautista y Juan el Bautista le dijo, hey, no, yo no soy digno de hacer esto. Tú deberías bautizarme a mí. Y Jesús le dijo, hey, un momentico, Juan, que tenemos que ser obedientes. Así debe hacerse. Entonces, si el mismo Jesús, el mismo Mesías, el mismo ungido lo hizo, entonces nosotros estamos llamados a dar un gran paso y ser bautizados. Testificar ante el mundo que ya no vives para el mundo
y que naces para Cristo. Entonces va a haber un antes y un después de Cristo. Y esa es la diferencia de todo cristiano. No podemos seguir viviendo en lo que vivíamos antes de Cristo. Tenemos que vivir en un nuevo amanecer, en una nueva oportunidad y en una nueva esperanza, con un mensaje profundo que nosotros tenemos que dar. ¿A quiénes? A tus familiares, a tus vecinos y especialmente a esa comunidad de iglesia, porque hay mucha gente también que llega a la iglesia y se va. Bueno, hay muchas cosas que la palabra nos habla, ¿verdad? Pero ya cuando tenemos cierta madurez espiritual podemos permanecer. Pero hay gente que llega buscando y viendo y confiando en las personas, pero no llegan buscando a Dios. Pero muchas veces Dios, muchas veces no, Dios muestra su amor a través de las personas y nosotros somos responsables de eso, de que esas personas puedan permanecer. Debemos amarlos, debemos aceptarlos, debemos guiarlos, ayudarlos a que tengan una relación creciente con Cristo. Ese es nuestro deber hoy en día, que se nos quite el velo y que el velo se ha quitado de todos aquellos que lleguen enfrente de nosotros. Esa es nuestra misión. Esa es la misión que Jesucristo nos encomendó. Y ese es el llamado que está haciendo el apóstol Juan a esa comunidad. Hey, vivan en comunión. Vamos, para que sientan ese gozo que yo también siento que quiero compartir. Entonces, si tú sientes un gozo, no te quedes con él. Ve y compártelo. Ve y compártelo. Porque estamos llamados a llevar la palabra hasta el final de los tiempos, hasta el último día, hasta el infinito. ¿Sí? Y obviamente las ocupaciones nos absorben. Gracias al Señor tenemos estas vías, ¿verdad? Para poder compartir la palabra y para aquellos que de repente no tienen la oportunidad por cuestiones de responsabilidad, de trabajo o enfermedad y no pueden ir a una iglesia, gloria a Dios, porque el Internet existe, porque existe el Ministerio MIMPI y porque existen las redes sociales, pero las redes sociales, bueno, deben ser usadas de la mejor forma. Y gracias porque esta es una de ellas, ¿no? Poder transmitir la palabra a través del Internet y trasciende barreras. Diferentes países conectados. ¿Eso que nos dice? La palabra que dice, que cuando ya no hayan fronteras, entonces eso nos dice que los tiempos están cerca. Entonces apúrense, hermanos, apúrense a compartir el mensaje, el que edifica, a llevar la palabra del que es la vida, del que es eterno y del que es el que vendrá, del que es, del que fue, el que es y el que será, porque es él es del principio y es hasta el final del tiempo. Todo va a pasar, todo, todo pasará. Todas las, se me fue la palabra, perdón. Todas las profecías pasarán. Han pasado muchas y el mundo va a acabar. Y llegará el día y nosotros rendiremos cuenta por esto. Nosotros rendiremos cuenta por esto. Y gloria a Dios por esos 12 discípulos que fueron al pie con nuestro Señor Jesucristo. Y así tenemos que ser, así tenemos que ser nosotros. Entonces, las buenas nuevas en este mensaje es que Dios perdona al cristiano que peca. Bueno, y muchas personas se preguntarán, y si estás aquí viéndonos hoy en línea y no vas a una iglesia, ah, yo te invito a que busques una iglesia a la que puedas ir, que puedas informarte, que puedas también sentir y compartir el gozo que nosotros hoy sentimos. Y el único gozo que nosotros podemos sentir es todas las cosas que Cristo ha hecho nuevas en nosotros. No somos perfectos, no estoy hablando de mí, hablo en general. Vas a ver personas fallando, cayendo, pero muchas también levantándose cada día, así como yo. Hay algo que, que a veces me da mucha risa porque mi esposa ella le encanta compartir y es una persona muy transparente, voy a usar esa palabra, transparente. Ella es única, para mí es única porque no le importa ah, ser vulnerable, esa es la palabra, vulnerable. Y a mí me cuesta un poquito porque no me abro con todo el mundo. Pero
es algo que me gusta y que me enseña a que tenemos que traer las cosas a la luz. Tenemos que traer las cosas a la luz. Y siempre tenemos que hablarle. Ella siempre quiere estar hablando de todo. Y gloria a Dios por eso. Por el hecho de que todo tenemos que sacarlo. Entonces, si el Señor perdona al cristiano, a ti también te puede perdonar, pero ven a su círculo. Dios trajo a su Hijo unigénito y pagó todos los pecados, pagó todo, el precio del pecado fue pagado en la cruz para todo el mundo, pero tienes que acercarte a Él, tienes que creer en Él, tienes que vivir en comunión con Él para que puedas ver y entender, y ese velo se ha quitado, y de esa forma tus pecados puedan ser perdonados. No quiero emitir juicio, no quiero que esto se torne de una forma diferente, ¿verdad? Sino que en tu corazón pueda haber esa, esa inquietud de ir y de buscar al Señor. Ve, busca. Si no estás bautizado, busca y bautízate. Te invito a eso. Te invito, porque yo pude sentir una gran diferencia. No puedo decir que el Espíritu Santo descendió sobre mí en ese momento, ¿verdad? Como fue con Jesús. Pero sí te puedo decir que ahora soy también un hijo amado de Dios, que hoy también puedo vivir una vida diferente a antes de Cristo y que puedo sentir gozo en comunión con Dios. Y si te soy honesto, el otro día hablaba con mi esposa y hablamos con unos amigos y yo no sé realmente qué sería. Y pecamos, todos los días pecamos, pero todos los días pedimos perdón y confesamos y decimos, Señor, Padre, danos una nueva oportunidad, perdona nuestros pecados. En el Padre nuestro Jesús lo puso. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los demás. Entonces, trae tus pecados a la luz para que el Señor pueda trabajar. Trae tus pecados a la claridad. ¿Quién es la luz? Dios, Jesucristo mismo. Y Él es quien puede orar, quien puede transformar y quien puede edificar. ¿Cómo? Teniendo una comunión en una familia iglesia, yendo a un grupo de vida, leyendo la Biblia, teniendo intimidad con Dios para que te pueda mostrar a través de las escrituras qué cosas debes tú mejorar, cambiar. Entonces, la verdad es que esa fue la inquietud que Dios puso en mi corazón. Eso es lo que quería compartirles. Espero que sea de edificación para todos los que están conectados. Pero antes de terminar, hay tres cosas, hay tres cosas que quiero compartirles. Y básicamente es una tarea. Si tienen lápiz y papel, pueden anotar o grabar. Creo que esto está quedando grabado, ¿verdad? Y am, es que cada noche, la primera es que cada noche al irte a la cama, medita tu día y trata de ver cómo fue, de identificar qué pensamientos, palabras y acciones no fueron acordes con una vida recta en Cristo. Recuerda que estamos llamados a la rectitud, estamos llamados a lo íntegro, estamos llamados a lo puro, así como Jesús fue, porque es el único limpio y sin mancha, pero nosotros debemos seguirle. No es fácil, no es fácil. Y seremos limpiados el día de su venida, pero bueno, sí. Es que el día de su venida entonces yo dejaré de, mira hermano, es mejor que corras y que busques a que no te agarren dormido. La segunda cosa es, si no tienes una comunidad iglesia, búscala. Eso te va a ayudar y te va a edificar. Eso va a transformar tu vida. De corazón te lo digo. Y sé intencional, intencional en esto. Muy intencional. Y la tercera cosa es, busca un mentor, alguien quien te ayude a crecer, alguien que te ayude a experimentar, a escudriñar el aprendizaje de la palabra de Dios, alguien con quien confesar tus pecados, tal vez un anciano de la iglesia, alguien que tú puedas admirar, que tú sepas que te puede edificar,
que es una persona que se guía de acorde con una actitud cristiana. Esas son las tres invitaciones. Este, Gloria al Padre por todas las cosas que vivimos y por todas las oportunidades. Gloria a Dios por el ministerio MIMPIS y por la oportunidad que hoy me dieron de compartir esta pequeña palabra. Y bueno, quiero orar para dar el pase y cerrar. Padre amado, te damos gracias en esta hora, Señor, principalmente por este ministerio, Señor, porque ya tu palabra trasciende las barreras, Señor, porque sabemos que tú fuiste el principio, eres y serás, Señor, el infinito. No hay nada, Señor, fuera de ti. Todo ha sido creado por ti y para ti, Padre amado. Y que no hay un pensamiento, Señor, en nosotros que tú no conozcas. No hay una acción, Señor, que tú no sepas, Señor. No hay nada, Padre amado, que tú no puedas tratar, Señor, que tú no puedas cambiar y que tú no puedas transformar, Padre amado. Te pido, Señor, por el corazón de todos aquellos, Padre amados, que están conectados hoy, Padre. Y por los que no también. Que seas tú, Señor, tocando sus corazones para que cada pecado, cada acción, cada pensamiento que nosotros tengamos día a día, Señor, podamos traerlos a la luz y tú puedas trabajar en ellos, Padre amado. Gracias, Señor, por esa oportunidad, porque tú eres un Dios justo y un Dios fiel, Señor, un Dios perdonador, Padre amado, porque aún nos dice, si pecas y lo traes a la luz, tus pecados serán perdonados. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque eres un Dios único para nosotros, porque eres el Rey de Reyes, el Dios de Dios, el Dios y Rey de Señor. Gracias, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y bendigo la vida también, Señor, de todos aquellos pastores, Padre amado, que preparan un mensaje, Señor, para llevarlo, Señor, para que el ministerio crezca por todo esfuerzo, Señor, de cada persona que ah, es participante en un ministerio, Señor, que hace cada día, Señor, y toma de su tiempo, Padre amado, pudiendo o no, Señor, para hacer de tu obra. Bendícele, Señor, multiplícale, sánale, Padre amado, y testifica, Señor, en su vida, Padre amado, que podamos tener una vida recta junto a ti y que podamos ser esa luz, Señor, esa luz en lo alto, así como lo es Jesucristo, porque toda luz prevalece sobre la oscuridad, Padre amado. No hay tinieblas, Señor, que pueda, Señor, vencer la luz. Tú, solamente tú, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declarados y bendecidos. Amén y amén.